Buenos días a todos, mi nombre es Camila Arias, yo les voy a presentar el caso clínico de hoy. Empezando entonces, se trata de un paciente masculino de 81 años que tiene como antecedentes un infarto agudo del miocardio en el 2021, dislipidemia y falla cardíaca. No reportaba ningún antecedente quirúrgico y él consulta por un cuadro clínico de 5 días de evolución consistente en dolor abdominal, tipo cólico asociado a distensión abdominal, paro de flatos y de fecales, y a la revisión por sistemas relata que ha tenido una pérdida de 12 kilogramos en 2 meses. Ingresa entonces en regulares condiciones, lo ven caquéctico, pálido, caquéctico, pálido, con el abdomen distendido, dolorosa la palpación generalizada, no tiene ningún signo de irritación peritoneal, no tiene masas palpables, y los paraclínicos vemos pues que tiene una leucocitosis, una elevación también de la PCR, neutrofilia, una anemia pues importante, y en los gases arteriales reportan acidosis metabólica, hiperlactatémica. Deciden entonces llevarlo a una tomografía de abdomen, que perdón pues por la calidad, pero no pude grabarlo diferente, que es esta. Epa. Que lo lean los internos. Sí. Y tenemos un corte coronal también. ¿Ah? No sé si el transversal. Epa. Epa. Bueno, ¿quién quiere decir algo? Los R1 me calaba. ¿Alguien quiere decir qué ve? Bueno, hay una gran distensión del colon, Ajá. hay toda la extensión, hay algo de líquido libre, y me parece que va a entrar transición a nivel del sigmoide, es como entrar en la unión retrosigmoidea, con una extensión de la grasa alrededor de la pared. Muy bien. Bueno, la lectura que hacen los radiólogos es que hay una pobre dilatación de la cámara gástrica y asas intestinales delgadas proximales, que se observa una importante dilatación de las asas colónicas secundaria a un engrosamiento mural de las paredes del colon sigmoides que alcanza un diámetro de hasta 16 milímetros, con estriación de la grasa adyacente asociada a compromiso ganglionar adyacente pues a ese sitio del engrosamiento, que no hay aire en la ampolla rectal y que hay algo de líquido de distribución laminal, y que estos hallazgos son sugestivos a una obstrucción intestinal por un engrosamiento mural de las paredes del colon sigmoides que requieren una caracterización complementaria histopatológica con compromiso ganglionar adyacente, que no se ven pues como ganglios en el retroperitoneo. Definen entonces que el paciente presenta una obstrucción intestinal primaria, por lo cual lo llevan a una laparotomía exploratoria, donde encuentran una masa tumoral de aspecto maligno que genera una estenosis completa a nivel del sigmoides con extensión al recto superior, asociada a una distensión generalizada del colon con deserosamientos e isquemia avanzada de la pared. Durante el procedimiento, el paciente se torna inestable hemodinámicamente con requerimientos de soporte vasopresor, por lo cual deciden hacer una cirugía de control de daños, resecan esa parte del colon, lo dejan con cabos ligados, abdomen abierto, y lo trasladan a la UCI. Ya 4 días después de la reanimación y cuando ya hicieron estudios de extensión de tórax y abdomen que no se vio ningún compromiso metastásico, deciden llevarlo a una resección anterior baja de recto con una ileostomía de protección, y la patología que reporta ese espécimen es un adenocarcinoma bien diferenciado. Entonces hoy vamos a hacer una revisión corta de obstrucción intestinal maligna. La obstrucción intestinal... El paciente, los antecedentes no tienen antecedentes con el cáncer de colon. No, señor. Es un señor mayor. Muy, sí, mayor. En nuestro medio. Era fumador, algo que no dijo. Eso ustedes lo van a ver más en
paciente con cáncer de colon muy joven. Sí, Pues, tenemos pacientes, una señora de 39 años allá en las Américas sin antecedentes familiares, nada. Es bien Sí, muy complejo, llamativo. te lo pregunto porque en estos días vi una paciente también como de 40, 41 años y ya le diagnosticaron, como uno no piensa en el, Exacto. una enfermedad ya metastásica, ya una cosa maluca. Bueno, entonces la obstrucción intestinal maligna se define como una disminución del diámetro de la luz intestinal distal al ligamento de Treitz que puede ser causada tanto por una neoplasia intraabdominal o por un tumor primario extraabdominal que se asocie a ya pues que sea un tumor metastásico o a carcinomatosis peritoneal. Se dice que aproximadamente 3 al 15% de las personas que tengan una neoplasia van a tener en algún momento de su vida una obstrucción intestinal maligna. Sin embargo, pues la probabilidad va a variar dependiendo del lugar de donde sea esa neoplasia primaria. Es mucho más frecuente en tumores del tracto gastrointestinal, siendo el colon, los carcinomas colorectales los más frecuentes, y también en los ginecológicos. Las neoplasias extraabdominales, como les conté, también pueden causar cuadros de obstrucción intestinal y las dos más frecuentes son el melanoma y el cáncer de mama. Y esta es una patología que evidentemente tiene un efecto negativo en la supervivencia de los pacientes. Cuando se presentan con una enfermedad operable más o menos después de tener una obstrucción intestinal maligna, la supervivencia cae a 3 a 8 meses, mientras que si tienen una enfermedad inoperable, esa supervivencia es mucho menor, siendo alrededor de 4 a 5 semanas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Los pacientes se van a presentar con los signos y los síntomas que nosotros ya conocemos pues, de una obstrucción intestinal. Van a tener náuseas, vómito, dolor y distensión abdominal, paro de flatos y de fecales por más de 72 horas. Y para que podamos hacer el diagnóstico de que la obstrucción es maligna, debe cumplir con unos criterios, y es que primero tiene que haber evidencia de la obstrucción, ya sea por anamnesis, examen físico o por una imagen, que esta obstrucción sea distal al ligamento de Treitz y que sea causada por una neoplasia primaria intraabdominal o una neoplasia extraabdominal que tenga compromiso peritoneal o metastásico. Podemos usar diferentes métodos diagnósticos. Todos sabemos pues, que la radiografía es un buen método inicial, tiene una sensibilidad y una especificidad no tan buena, y por eso es que la tomografía es el examen de elección en estos pacientes, no solo porque nos permite hacer el diagnóstico de obstrucción, sino también ver el nivel de obstrucción, mirar la extensión del compromiso tumoral y mirar si el paciente tiene signos de sufrimiento de asa que nos indican que requiere un procedimiento quirúrgico urgente. Pero también tenemos pues otros métodos diagnósticos disponibles como el tránsito intestinal, la enteroclisis, ecografía o la resonancia de abdomen, que en realidad pues no los usamos mucho porque la mayoría de veces con la tomografía uno ya hace el diagnóstico. Para el tratamiento hay que tener en cuenta unas cosas, y es que lo primero es saber que hasta 1/3 de las obstrucciones intestinales malignas van a resolver solas aproximadamente en una semana sin necesidad de ningún procedimiento quirúrgico. Sin embargo, la tasa de recurrencia, es decir, la tasa con la que los pacientes se van a volver a obstruir, es muy alta, pudiendo ser hasta del 70%. Podemos hacer entonces unas medidas iniciales, que es el manejo médico que podemos ofrecerle al paciente, iniciando con una sonda nasogástrica, que es una medida temporal para descomprimir el tracto gastrointestinal. Pero si nosotros tenemos un paciente que tiene una expectativa de vida que es menor a un mes, que tiene una enfermedad que ya está muy avanzada, una citis severa, o que tiene obstrucciones en múltiples niveles, pues puede incluso tratarse de una medida ya permanente para estos pacientes. Hay que tener en cuenta que, como todos hemos visto, causa muchísima incomodidad en los pacientes, les puede generar diferentes complicaciones como sinusitis, esofagitis, erosiones de la mucosa, entre otras, y por eso se podría utilizar cuando han fallado ya las otras opciones. También entonces, en cuanto al manejo médico, pues de los pacientes, recordar dejarlos sin vía oral, corrección de líquidos y electrolíticos, hacerles paraclínicos de control. Dentro de lo posible, pues el paciente puede decirle que deambule de forma precoz, y muy importante en estos pacientes el manejo del dolor, de las secreciones y de las náuseas y el vómito, y para eso tenemos varios medicamentos disponibles. Para el manejo del dolor son muy usados en estos casos los opioides, la iosina. Para el aumento de secreciones que se van a presentar es muy frecuente que se use el ocreotide.
para las náuseas y el vómito, los dos medicamentos más comúnmente usados son el haloperidol y el ondansetron, pero pues tenemos también otras opciones disponibles y es muy frecuente en estos casos utilizar los esteroides. Generalmente se usa dexametasona, una dosis que puede ser hasta 16 miligramos al día por 4 a 5 días aproximadamente. También podemos ofrecerles tratamientos quirúrgicos a estos pacientes. Sin embargo, debemos tener en cuenta que existen muchos factores que nos predicen un pobre pronóstico en cuanto al tratamiento quirúrgico. Entonces, pacientes que tengan ya una edad avanzada, que tengan una enfermedad muy avanzada, un pobre estado funcional, que tengan ascitis, carcinomatosis peritoneal, que estén desnutridos, que hayan recibido quimio o radioterapia previa, que tengan ya metástasis a distancias, es muy frecuente o muy probable que no les vaya a ir con el tratamiento quirúrgico y por eso debemos sopesar si los vamos a llevar o no a esta cirugía. Pero, en cambio, tenemos unos factores que más o menos nos pueden predecir un éxito de la cirugía y son pacientes que estén en un buen estado funcional, que tengan la enfermedad en un estado inicial, que tengan una oclusión solo a un nivel, que sea una obstrucción completa y que tengan una expectativa mayor a 6 meses. Sin embargo, los beneficios de la cirugía en realidad son muy controversiales, sobre todo porque, al igual que el manejo médico, la cirugía también tiene unas altas tasas de reobstrucciones y pues genera una morbimortalidad que puede ser muy alta. Tenemos diferentes opciones quirúrgicas que ya uno, dependiendo del paciente que tenga, mira qué tipo de cirugía puede hacer, si lo vamos a derivar con una ostomía, si vamos a hacer resecciones y anastomosis, bypasses intestinales o cirugías de citorreducción. Y en cuanto al tratamiento endoscópico, tenemos la opción de hacer una gastrostomía percutánea, que esta se prefiere principalmente en obstrucciones que son proximales, pacientes también no candidatos a cirugía y cuando tienen una ascitis severa o carcinomatosis peritoneal, pues serían como contraindicaciones relativas. Y también tenemos los stents mecánicos autoexpandibles que se prefieren cuando el paciente tiene una obstrucción que sea única, que el tumor sea de una corta longitud, que tenga una expectativa mayor a un mes y ponerlos idealmente en obstrucciones que sean distales al ligamento de Treitz y si son colónicas que sean de colon izquierdo. No se recomiendan en lesiones que estén a menos de 5 centímetros del margen anal porque van a causar síntomas como tenesmo, incontinencia fecal y tienen alta tasa de filtración en el stent, entonces no son recomendados en estos casos. Y ya para terminar, entonces, hacer como un algoritmo para saber qué hacer con esos pacientes, aunque en realidad no es fácil, pues porque están muchos pacientes en una etapa ya terminal de la vida y por eso a veces ofrecer cirugía pues no sería lo mejor, pero entonces siempre discutir pues como con la familia y el paciente cuáles son las expectativas del tratamiento, en qué momento de la neoplasia está, en qué momento de la enfermedad, con signos, como ya sabemos, de sufrimiento de asa porque tiene peritonitis, signos de irritación peritoneal, todo eso, pues sí o sí nos va a tocar llevarlo a una cirugía urgente, pero si no tiene estos signos que digan como complicación, con lo que tenemos que iniciar es con un manejo conservador, que es dejarlos en una vía oral, reposición de líquidos electrolíticos, ponerles la sonda nasogástrica y todos los medicamentos que les mencioné para el manejo de secreciones y la analgesia. Y si con ese manejo que es médico nos resuelve, pues ya podemos determinar qué vamos a hacer después con el paciente, pero si en 2 a 3 días el paciente no mejora, hay que mirar si el paciente tiene factores que sean favorables, que fueron los que ya les conté, que estén en un buen estado general, que la enfermedad en estado inicial, que tenga una expectativa mayor a 6 meses, y si ese paciente sí tiene unos pronósticos, unos factores que le digan un pronóstico favorable, yo podría considerar entonces la cirugía para llevar a la resolución del cuadro. Si este paciente definitivamente no es candidato a cirugía, pues porque es un paciente ya en estado terminal, puedo mirar si entonces le puedo poner un stent, si es un buen candidato para un stent, es decir, las obstrucciones que sean únicas, que sea de corta longitud, que tenga una expectativa de vida que sea menor a un mes, que tenga una obstrucción del tracto de salida gástrico, distal al ligamento de Treitz o de colon izquierdo. Y si sí, entonces le puedo poner un stent, o si no, si definitivamente no puedo tampoco manejarlo con stent, le puedo poner una gastrostomía descompresiva para tratar la enfermedad. Y otra cosa que podemos hacer y que lo mencionan algunos artículos es clasificar a los pacientes según el índice de Karnofsky y el ECOG. Sigue, Caro. Y entonces, si tenemos un paciente que tiene un Karnofsky y un ECOG
que nos dicen pues que el paciente puede tener una morbimortalidad pronta, entonces lo único que le podemos ofrecer sería en estos casos, por ejemplo, una gastrostomía descompresiva, mientras que al otro lado, si tenemos un paciente que tiene una buena expectativa de vida, que de pronto puede ser llevado a un manejo quirúrgico curativo de su enfermedad, ya podríamos pensar en tratamiento quirúrgico y en la mitad estarían entonces los pacientes que pueden ser candidatos a stent. Muchas gracias.